Hombre sin rostro del Parque Morelos. A partir del anochecer, el Parque Morelos en Tijuana deja de ser un lugar familiar. En la oscuridad, sus senderos parecen cerrarse en sí mismos, los árboles adquieren formas extrañas y el lago refleja sombras que nadie vio llegar. Aunque muchos conocen el lugar por sus actividades familiares y su zoológico, los vigilantes de seguridad y algunos visitantes ocasionales han compartido relatos perturbadores que no suelen contarse en voz alta. Uno de los más repetidos es el del hombre sin rostro. Fue a principios de otoño cuando comenzaron a circular testimonios consistentes. Una pareja que paseaba al atardecer aseguró haber visto una figura de traje oscuro de pie junto al lago. Al principio pensaron que era algún trabajador del parque, pero al acercarse, notaron que su rostro no tenía rasgos, ni ojos, ni nariz, ni boca, solo piel lisa, como una máscara sin moldear. Se alejaron sin decir una palabra y al llegar a casa, notaron marcas extrañas en sus muñecas, como si algo muy frío las hubiera sujetado durante la caminata. La administración del parque nunca hizo declaraciones oficiales, pero entre los trabajadores de vigilancia se hablaba del asunto en voz baja. Uno de ellos, a quien llamaremos Carlos para proteger su identidad, narró que durante varias noches consecutivas, entre las 2 y 3 de la madrugada, detectaban movimientos en las cámaras cerca del lago. Cada vez que se acercaban a revisar, no encontraban a nadie. Sin embargo, las ramas de los árboles estaban agitadas, como si alguien acabara de pasar corriendo. Carlos relató que una noche se armó de valor y decidió patrullar solo, con una linterna y su radio encendido. Mientras cruzaba el sendero cercano al pequeño puente del lago, sintió una brisa helada, anormal para esa temporada. Cuando alzó la vista, lo vio. El mismo hombre del traje oscuro, de pie en medio del puente. Carlos se quedó paralizado. Intentó pedir refuerzos por radio, pero la señal se fue. La figura giró lentamente la cabeza hacia él. Aunque no tenía ojos, Carlos sintió que lo estaba mirando directamente. Corrió. Esa fue su única reacción. No volvió a trabajar de noche desde entonces. Días después, descubrió en su brazo una marca circular, como de quemadura. Lo más extraño fue que esa noche no lo había tocado nadie, ni siquiera se cayó, simplemente apareció. Otra historia circuló por redes sociales. Un joven que solía grabar videos nocturnos para su canal de exploración urbana, decidió hacer una transmisión en vivo desde el parque, aprovechando que conocía a uno de los trabajadores y logró ingresar después del cierre. En la grabación, que luego fue eliminada por completo de su canal, se le ve caminando por la zona del lago, hablando de leyendas locales. Al llegar a un banco de concreto frente al agua, menciona sentir que alguien lo observa. En ese momento, la cámara comienza a distorsionarse. Entre los árboles del fondo, una figura alta y delgada aparece por breves segundos, sin moverse, sin rostro. La transmisión se corta abruptamente. Sus seguidores, preocupados, comenzaron a buscarlo. El joven fue encontrado horas después por elementos de seguridad municipal, en posición fetal detrás del kiosco principal. No hablaba, no reaccionaba, solo repetía una frase: no tiene ojos, no tiene ojos. Pasó semanas en observación y nunca volvió a publicar nada. Vecinos cercanos al parque han reportado que, en ciertas noches, se oyen pasos sobre la gravilla incluso cuando el lugar está vacío. Algunos perros se niegan a entrar al parque después de cierta hora. Otros simplemente aúllan mirando hacia el lago. Un patrón que se repite constantemente entre quienes aseguran haber presenciado la figura del hombre sin rostro es la aparición de marcas físicas en sus cuerpos, quemaduras frías, rasguños muy finos o moretones circulares que no recuerdan haberse hecho. Se han sugerido explicaciones racionales, alucinaciones nocturnas, sugestión colectiva, incluso efectos de gases naturales del lago estancado. Sin embargo,
nadie ha podido comprobar científicamente la causa de los eventos. El parque ha sido revisado múltiples veces y en apariencia no hay nada fuera de lo común. Un grupo de investigadores paranormales de la zona fronteriza intentó realizar una vigilia en el parque con cámaras infrarrojas y grabadoras de sonido. A las 3 de la madrugada, cuando se encontraban cerca de los baños cerrados del lado sur, las baterías de todos sus equipos se agotaron al mismo tiempo. No es un evento extraño para quienes investigan este tipo de fenómenos. Aseguraron escuchar un susurro que no salía de ninguna boca humana. Uno de los grabadores activados captó una frase entrecortada que aún no han podido descifrar por completo, pero que incluye palabras como «ven» y «camina». Otra noche, una mujer mayor que cuidaba a su nieto cruzó el parque para atajar camino hacia su casa. El niño, de no más de 5 años, se soltó repentinamente de su mano y se dirigió al borde del lago. Cuando la mujer lo alcanzó, él miraba fijamente el agua y le dijo: «Ese señor me dijo que lo esperara aquí». Al preguntarle cómo era ese señor, el niño respondió: «No tenía cara, pero sí sonrisa». Con el tiempo, más personas dejaron de visitar el parque por la noche. Aunque las historias no llegaron a los periódicos formales, sí se expandieron por foros, grupos locales y conversaciones de pasillo. El fenómeno parece manifestarse solo en la madrugada y cerca del lago. Hay quienes creen que se trata de un eco de alguien que murió ahí, quizás una figura que se quitó la vida y no fue hallada. Otros, los más supersticiosos, creen que es un ente no humano, un vigilante de lo oculto, que se alimenta del miedo de quienes lo miran directamente. No existe una prueba concluyente. No hay una imagen clara, ni video que se haya mantenido en línea. Solo quedan relatos fragmentados, marcas en la piel y el silencio de quienes han estado cerca. Algunos dicen que si lo ves y corres, te sigue. Otros creen que si te detienes y lo enfrentas, desaparece, pero nadie ha logrado comprobarlo 2 veces. El Parque Morelos sigue ahí, iluminado durante el día, con risas de niños y paseos familiares, pero basta que caiga la noche y que la neblina baje sobre el lago para que vuelva a ser el escenario del miedo. Porque mientras haya alguien dispuesto a cruzarlo solo después de medianoche, el hombre sin rostro no dejará de buscar a quien lo mire, aunque no tenga ojos, aunque no tenga rostro. Ruta 632. Eran casi las 11 de la noche cuando el chofer de la Ruta 632, quien llevaba más de 15 años recorriendo las mismas calles entre el centro y la periferia, tomó el último turno del día. La noche estaba pesada, de esas en las que el cielo parece más bajo de lo normal y los faroles apenas logran iluminar la acera. Subió al camión con la costumbre en los músculos, saludó al encargado de la base, encendió el motor y comenzó su recorrido como cualquier otro día. La primera parte de la ruta transcurrió con normalidad. Un par de estudiantes, un trabajador con uniforme de fábrica y 2 señoras mayores se acomodaron en los asientos delanteros. El silencio reinaba, salvo por el rechinar de las llantas y el golpeteo sordo de la suspensión vencida. Fue después de pasar por la colonia Sánchez Taboada cuando todo empezó a torcerse. En la parte trasera del camión, el chofer notó que se comenzaba a formar una especie de neblina. Al principio pensó que se trataba del vaho que los pasajeros soltaban al respirar por el frío de la noche, pero el vaho no se mantiene fijo. Este humo sí. Flotaba denso, como si alguien hubiera encendido una fogata bajo los asientos. Giró levemente el espejo retrovisor. Lo que vio no tenía sentido. Los pasajeros seguían tranquilos, inmóviles, como si nada extraño estuviera ocurriendo. Una señora incluso se había quedado dormida. El chofer se frotó los ojos, tosió un poco y bajó la velocidad. Abrió ligeramente su ventana para ventilar, pensando que quizá había una fuga en el sistema del motor o el escape. Pero el olor no era a gasolina ni a aceite quemado.
Era más parecido al de trapos húmedos, encerrados por semanas, mezclado con un hedor leve pero penetrante, como de carne fermentada. En la siguiente parada, nadie subió ni bajó. Sin embargo, al mirar por el espejo, el chofer juró que había más personas en el camión. Contó con rapidez. 1, 2, 3, 5, 8, cuando antes solo iban 5. Se giró, ahora sin disimulo, y lo confirmó. Había pasajeros que no recordaba haber recogido, todos con ropa anticuada, algunos con sombreros que parecían de otra época. Y lo más perturbador, todos estaban sentados muy derechos, con las manos sobre las rodillas, mirando al frente, sin parpadear. Sintió un escalofrío subiéndole por la nuca. Aceleró. No quería detenerse de nuevo. El humo seguía ahí, más espeso, y no parecía salir de ninguna parte en concreto. Alcanzaba ya la mitad del camión. El aire era irrespirable. Tosió varias veces, pero cuando miraba hacia atrás, los demás seguían como si nada. Incluso los que estaban envueltos por completo en esa neblina fantasmagórica no mostraban molestia alguna. Al llegar al cruce con la carretera vieja a Tecate, las luces del camión comenzaron a parpadear. Un bajón de voltaje, pensó, algo común en unidades viejas, pero el parpadeo coincidía con los movimientos de los pasajeros. Cada vez que la luz se apagaba por un segundo, al volver, alguien estaba en una nueva posición, más cerca del pasillo, más cerca del frente. Fue ahí cuando decidió detenerse y bajar. No podía más con esa sensación de encierro. Pateó el freno, puso neutral y se levantó para enfrentar directamente a los pasajeros. «Se baja el que tenga que bajarse aquí», gritó, fingiendo autoridad. Nadie se movió. Nadie dijo nada. Caminó hacia el fondo del camión, sin mirar directamente a ninguno de ellos. El humo lo rodeaba como si tuviera peso. Cuando estaba a la mitad del pasillo, una voz surgió de su lado izquierdo. Grave, rota, apenas humana. «Tú no puedes irte todavía». El chofer giró bruscamente, pero solo vio a un hombre muy alto, de piel extremadamente pálida, con una sonrisa estática y vacía. Donde debían estar sus ojos, había 2 cavidades oscuras que parecían absorber la escasa luz del camión. Retrocedió, tropezando con uno de los asientos. El hombre no se movía. Los otros pasajeros ahora lo miraban, todos, al unísono, con las mismas expresiones vacías, como si un solo ente los manipulara. El humo ya no era solo humo, ahora parecía tener movimiento propio. Se arremolinaba en torno a él, como si lo envolviera, como si respirara junto a él. Corrió de regreso a la cabina, encendió el camión a toda prisa. No sabía qué estaba ocurriendo, pero no quería quedarse ni un segundo más. Pisó el acelerador con tanta fuerza que las ruedas patinaron. Avanzó sin mirar atrás, sin detenerse en ninguna parada. En los siguientes minutos, el camión se sintió más liviano. El humo empezó a disiparse lentamente. Volvió a revisar el espejo. Los asientos estaban vacíos. Todos, como si nunca hubieran estado ocupados. Respiró hondo. Se rió nerviosamente. Pensó que tal vez todo había sido una alucinación por el cansancio, el humo o incluso una fuga de monóxido. Pero al llegar a la terminal, una sombra cruzó frente a él antes de apagar el motor. Una sombra delgada, como si alguien todavía estuviera bajando del camión. Esa noche, el chofer dejó las llaves en la mesa del jefe de ruta. No dijo una palabra, solo escribió en un papel lo siguiente: «Ya no conduzco más en la 632. El humo no se fue conmigo». Hasta el día de hoy, nadie ha podido dar una explicación clara. La unidad fue revisada por técnicos y no se encontró ningún problema con el escape ni con la instalación eléctrica. Algunos conductores que intentaron tomar esa misma unidad aseguran que, al anochecer, el camión se llena de neblina sin razón aparente.
Los más supersticiosos afirman que los pasajeros de aquella noche siguen abordando la 632, pero que ya no necesitan boletos, ni ventanas. Niña de la Capilla Vieja. En playas de Tijuana, justo al final de una calle empedrada donde apenas pasa el transporte público, se encuentra una antigua capilla cerrada desde hace años. Las rejas oxidadas y las maderas cruzadas en la entrada bastaban para advertir que aquel lugar no debía visitarse. Fue clausurada por un derrumbe parcial en el techo, pero los vecinos siempre dijeron que su cierre obedecía a algo mucho más oscuro. Los rumores crecieron cuando iniciaron las labores de restauración. Los primeros en entrar fueron 2 albañiles que aceptaron el trabajo de limpieza. Apenas cruzaron el umbral de la capilla, uno de ellos juró haber sentido un golpe seco en el pecho. Se encogió de hombros, pensando que era el polvo o los años de abandono del lugar. Empezaron por desmontar las bancas carcomidas por la humedad, pero cada tarde, cuando el sol empezaba a caer, una melodía tenue, aguda, se filtraba desde la zona del altar. No era música grabada ni radio, era una voz. «Es como una niña cantando, pero no entiendo las palabras», dijo uno de los trabajadores al velador. El vigilante pensó que era una broma, hasta que una noche la escuchó también. Una voz frágil, infantil, entonaba lo que parecía ser un cántico religioso. No decía palabras en español. Era un latín que vibraba con eco dentro del recinto, como si las paredes viejas todavía recordaran las misas de décadas atrás. El contratista a cargo pensó que alguien se estaba metiendo por las noches, así que ordenó instalar cámaras de vigilancia en el perímetro. Durante varios días no se grabó nada fuera de lo común, hasta que, una madrugada, una de las cámaras captó movimiento dentro. En la grabación, justo a las 3:17, una figura pequeña aparece en el fondo del altar. Lleva un vestido blanco manchado de tierra, canta con la cabeza inclinada. La imagen no tiene audio, pero el guardia de seguridad que revisó el material dijo haber sentido un escalofrío tan fuerte que casi pierde el equilibrio. Los obreros empezaron a renunciar uno tras otro. Algunos decían que alguien les hablaba al oído cuando estaban en la zona del confesionario. Otros aseguraban que, al tocar las paredes, sentían como si respiraran bajo la pintura desconchada. El padre que aún estaba a cargo del templo, aunque ya no oficiaba, fue llamado por el comité de restauración. Aceptó entrar solo al recinto para bendecirlo. Duró menos de 10 minutos adentro. Cuando salió, su rostro estaba pálido. Dijo que alguien o algo no quería que removieran los cimientos del altar, que esa voz que cantaba no era humana, que el cántico en latín, aunque sonara inocente, estaba invocando algo antiguo. A partir de ese día, los trabajos se detuvieron, pero la capilla no volvió al silencio. La niña siguió cantando. Un joven aficionado al contenido paranormal, al enterarse del caso, se coló por una de las ventanas traseras con su cámara para grabar un video. Publicó en redes que pasaría la noche dentro y que haría una transmisión en vivo. La conexión duró apenas 9 minutos. En el clip se le ve explorando con linterna en mano, narrando que el lugar no es tan aterrador como decían. Se ríe nervioso. De pronto, la cámara gira abruptamente hacia el altar. Una silueta se desliza frente al lente. No hay rostro, solo un canto que se filtra por encima del ruido. La transmisión se corta. El joven fue hallado al amanecer afuera de la iglesia, en posición fetal, con las uñas desgarradas y sin decir palabra alguna. Tardó semanas en recuperar el habla. Cuando lo hizo, apenas podía balbucear una frase: «Ella no tiene ojos». Los registros parroquiales fueron revisados por curiosidad de algunos vecinos. Un dato curioso sobresalió. En 1968, una niña de 8 años murió dentro de esa misma capilla. Estaba en el coro de las misas de los domingos. Cayó de la parte alta del púlpito durante un ensayo y se fracturó el cuello. La misa de ese día fue cancelada y nunca se volvió a cantar en la iglesia. En los papeles aparece su nombre, pero lo más inquietante es la causa exacta registrada en el acta.
fue encontrada cantando sola antes del impacto. Ningún adulto estaba presente cuando ocurrió el accidente. Desde entonces, la presencia ha sido constante. Algunos aseguran que la niña no sabe que murió. Otros creen que lo que canta no es música, sino una oración para que alguien la escuche. Hay quien piensa que el lugar fue consagrado con errores en los rituales, y eso abrió una especie de canal. Incluso, vecinos relatan que por las madrugadas, cuando el viento sopla del lado del mar, se oye la voz de la niña mezclada con el bramido de las olas. Y no importa si las puertas están cerradas, el canto llega hasta las casas cercanas. Una familia que vivía en la esquina decidió mudarse luego de que su hija pequeña empezara a tararear una canción que nunca le enseñaron. La madre la grabó en audio. Alguien más lo llevó a analizar. Lo que la niña entonaba era un fragmento de la misa de difuntos, en latín. En la actualidad, la capilla sigue cerrada. Las tablas han sido reforzadas y el acceso sellado por seguridad. Pero eso no ha detenido a quienes se sienten atraídos por el misterio. Cada tanto aparece alguien con una cámara, una grabadora o un micrófono. La mayoría se va con las manos vacías, pero algunos no regresan del todo cuerdos. Playas de Tijuana tiene muchas leyendas, pero pocas con tantos testigos. La niña de la Capilla Vieja no grita, no ataca, no se esconde, solo canta. Y ese canto, según muchos, no tiene principio ni fin. Siempre está ahí, como si no dependiera del tiempo, como si estuviera atrapada en un momento eterno frente a un altar olvidado, repitiendo la misma canción que nadie entiende, pero que todos recuerdan. Amigo imaginario de Terrazas del Valle. Los Martínez llegaron a Terrazas del Valle buscando un nuevo comienzo. Era una familia sencilla, madre, padre y un niño de 6 años, llamado Iván. Compraron una casa económica al final de una calle sin pavimentar, cerca de un terreno baldío que colindaba con una vieja barda de concreto a medio derrumbar. Los vecinos decían que nadie quería vivir cerca de ese terreno porque estaba maldito, pero ellos no creían en eso. A las pocas semanas de instalarse, Iván comenzó a pasar mucho tiempo jugando solo en el patio trasero. Decía que estaba con Renzo. Al principio, los padres pensaron que se trataba de un amigo imaginario común, como suelen tener muchos niños. Pero hubo algo inquietante en la forma en que Iván hablaba de él. Lo describía con demasiados detalles. Tiene la ropa rota, pero limpia. Su piel es fría y no le gusta que me vaya temprano, repetía. También decía que Renzo vivía cerca, debajo de la tierra. Las cosas empezaron a tomar un giro extraño cuando Iván se negó a dormir solo. Insistía en que Renzo se metía en su cuarto por las noches y se sentaba en la esquina de la cama, solo a mirarlo. Su madre intentó calmarlo con oraciones y agua bendita, pero el niño comenzó a sufrir de pesadillas constantes. Gritaba por las noches, decía que Renzo lo arrastraba a la tierra y que no quería irse con él. Un día, el padre decidió seguir a Iván mientras jugaba. Lo observó a distancia, escondido tras una cortina. Vio cómo su hijo hablaba solo, reía, se detenía, y luego miraba fijamente hacia la barda del terreno baldío. En un momento, Iván se quedó completamente quieto, como si escuchara una voz. Luego se dirigió directo al terreno, cruzó la barda rota y se internó unos pasos. El padre corrió tras él. Lo alcanzó justo cuando Iván se arrodillaba frente a un montículo cubierto de maleza. No había nada extraño a simple vista, pero esa misma noche el padre regresó con una pala. Algo en su instinto lo empujaba a escarbar justo ahí. No había avanzado más de medio metro cuando golpeó algo duro. Al limpiar la tierra, descubrió una pequeña cruz de metal oxidado y una tabla de madera semidestruida con un nombre tallado, Renzo. No había fechas ni más detalles, pero la evidencia era clara. Una tumba improvisada, sin registros. Desde entonces, las cosas en la casa se intensificaron. Las luces parpadeaban sin razón. En las grabaciones del monitor para bebés se captaban sonidos extraños, risas, susurros
y golpes en la pared. Una noche, los padres despertaron con el llanto desesperado de Iván. Corrieron a su cuarto y lo encontraron con marcas en los brazos, como si lo hubieran sujetado con fuerza. Fue ahí cuando decidieron consultar a una vecina mayor, doña Estela, que llevaba décadas en la colonia. Cuando escuchó el nombre Renzo, se persignó. Dijo que años atrás, un niño llamado Renzo había desaparecido mientras jugaba en el terreno baldío. Nunca lo encontraron. Se rumoraba que alguien del vecindario lo había enterrado ahí, pero nunca se confirmó. La policía cerró el caso por falta de pruebas. Con ese dato, los Martínez contactaron a una persona que trabajaba con el municipio para intentar revisar si había registros del niño. No encontraron nada oficial, pero en la hemeroteca local apareció una noticia vieja. Menor desaparecido en Terrazas del Valle. Se presume secuestro. La nota era corta, sin seguimiento. Después de ese hallazgo, decidieron hacer una misa frente al montículo donde encontraron la cruz. Llevaron flores, veladoras y un sacerdote. Durante la ceremonia, mientras todos oraban, el sacerdote se detuvo de pronto, con los ojos clavados en el terreno. Su rostro cambió, se quedó callado. Luego dijo en voz baja: «No está solo». Esa noche, la casa volvió a temblar. No un terremoto. Temblaba desde adentro. Las puertas se azotaban, el vidrio de la cocina explotó sin razón y todas las paredes amanecieron marcadas con rayones, como si alguien hubiese usado uñas para dejar señales. En la habitación de Iván apareció escrita la palabra «Ven». A la mañana siguiente, Iván ya no hablaba, solo miraba al piso, no comía, no reaccionaba. Un psicólogo infantil sugirió hospitalización, pero los padres decidieron irse. Dejaron la casa esa misma semana, solo con lo necesario. Nunca volvieron. Desde entonces, la casa ha pasado por varios dueños. Ninguno dura más de unos meses. Siempre hay quejas de sonidos, de ruidos en las paredes y de que los niños, si hay niños, despiertan hablando de un amigo que no pueden ver, pero que les pide que jueguen en el terreno baldío. Los vecinos ya ni se acercan. Hace poco, alguien subió un video a redes sociales desde esa misma calle. Se grababa una noche con neblina y en el fondo, entre la maleza del terreno abandonado, una figura pequeña parecía moverse. No tenía linterna ni lámpara, solo una silueta de niño que giró la cabeza hacia la cámara y se desvaneció segundos después. Lo más inquietante del video es lo que se escucha al final. Un susurro apenas perceptible, como de una voz joven y hueca que dice: ¿quieres jugar conmigo? Según expertos en audio que revisaron la grabación, no hay indicios de edición. El origen del sonido es natural dentro del entorno. Hasta hoy, la tumba sigue sin ser exhumada formalmente. Nadie ha reclamado restos. Nadie ha presentado denuncias nuevas. La cruz oxidada sigue ahí, rodeada de basura y ramas secas, como si el tiempo se hubiera detenido justo en ese punto. Algunos aseguran que si te detienes junto a ella y guardas silencio, puedes oír cómo alguien te llama por tu nombre, aunque no haya nadie más contigo. Y si te atreves a contestar, quizás sea Renzo quien te esté esperando. ¿Te atreverías a jugar? Gasolinera del kilómetro 38. Esa gasolinera, ubicada a un lado de la carretera libre entre Tijuana y Tecate, parece común para quienes pasan rápido o solo paran a cargar gasolina, pero para quienes trabajan ahí de noche, como Ernesto, el despachador con más años en el turno de madrugada, el lugar guarda una historia que los nuevos empleados solo creen, cuando ya es demasiado tarde para ignorarla. Ernesto no es alguien dado a inventar. Tiene rostro cansado, voz seca y ojos que han visto más de lo que quisiera. Su testimonio no lo dio en redes sociales ni en una entrevista, sino a través de una grabación de voz enviada a su sobrino, quien trabaja en la central de autobuses. Esa nota circuló por mensajes privados y foros locales, y en ella describe la noche en que vio lo que muchos en la zona llaman la señora del vidrio opaco. Todo empezó en una madrugada con neblina. Eran pasadas las 2:30.
Ernesto limpiaba el área de bombas y sacaba bolsas de basura del contenedor. No había autos, la carretera estaba completamente vacía. Fue entonces cuando, desde la esquina de su visión, vio algo que le hizo congelarse. Una figura de mujer, de pie junto a la puerta de la tienda de conveniencia. Lo extraño no fue que apareciera de pronto, hay caminantes y personas sin coche que a veces pasan, sino cómo estaba vestida, ropa blanca, sin manchas ni rasgaduras, cabello largo hasta el pecho, pero sin rostro. No es que no lo alcanzara a ver, no había nada, ni ojos, ni nariz, ni boca, solo una superficie plana, como piel estirada sin sentido. Dice que no pudo moverse. La mujer dio 3 pasos hacia la puerta de la tienda. No hizo ruido alguno, ni crujir de piso, ni roce de ropa. Al tocar el cristal, no dejó huella, y justo cuando su figura iba a traspasar el umbral, desapareció. No se desvaneció lentamente, sino como si alguien apagara un foco de golpe. De estar, pasó a no estar. Ernesto intentó regresar al interior, pero al abrir la puerta de la tienda, el detector de movimiento no activó las luces. Solo quedó en silencio el zumbido del refrigerador de bebidas. Adentro, todo olía a humedad. El clima estaba dañado, aunque hasta antes de salir, funcionaba perfecto. Caminó hasta la caja y al pasar frente a los refrigeradores, notó algo más. Uno de los cristales tenía empañada la parte interior, como si alguien hubiese respirado directo sobre él. Sobre ese empañamiento, una línea descendente, como si una mano se hubiese deslizado desde arriba hasta la mitad, borrando el vaho. Ernesto no tenía explicación, el local estaba cerrado, él tenía las llaves, nadie podía haber entrado. Esa fue solo la primera noche. Lo que siguió en los días posteriores fueron pequeñas alteraciones. Ernesto reportó que varias veces, al mirar al espejo del baño de empleados, veía una figura blanca detrás de él que no estaba cuando volteaba. Otra noche, mientras rellenaba los estantes de papas, escuchó el sonido de la campanita de entrada, pero cuando alzó la vista no había nadie. Ni cámaras ni sensores marcaban movimiento. El dueño del lugar, un hombre mayor que solo aparecía los lunes para recoger corte y revisar inventario, le dijo que no era el primero en hablar de cosas raras. Varios trabajadores habían renunciado antes por cosas similares. Luces que parpadeaban sin razón, bolsas que se abrían solas en los estantes, incluso productos cambiando de lugar frente a sus ojos. Pero nadie lo decía abiertamente. Preferían callar para no ser ridiculizados. Una madrugada ya más reciente, Ernesto decidió grabar en su celular todo el turno desde una esquina del mostrador. Puso el teléfono fijo apuntando a la puerta y a los pasillos principales. Todo transcurrió normal hasta las 3:05. En el video, la cámara muestra con claridad una silueta blanca parada junto a la puerta. No se abre. Nadie entra. Pero lo que perturba es que el sensor de movimiento del interior se activa. La luz del pasillo se enciende, aunque nadie cruza. Ese video fue eliminado del teléfono por sí solo. Ernesto asegura que no lo borró. Cuando quiso mostrarlo a su supervisor, el archivo aparecía como dañado. Solo quedaban unos segundos de la imagen de él acomodando cajas. El resto se perdió. Desde entonces comenzó a usar cámaras de vigilancia en un sistema aparte, con respaldo físico. Pero cada vez que se captaba algo raro, los dispositivos se reiniciaban solos. Una noche incluso amanecieron todas las grabaciones con la misma anomalía. Las pantallas se congelaban justo a las 3:14. Lo que más lo marcó, sin embargo, no fue lo que vio, sino lo que escuchó. Fue en diciembre, cuando el frío corta los huesos. Estaba revisando las fechas de los productos, sentado tras la caja, cuando comenzó a escuchar un canto. No palabras, no melodía reconocible, un murmullo, como si una voz femenina entonara algo antiguo, como un rezo o lamento, con una cadencia lenta, profunda, que venía desde las paredes.
No parecía grabación. Tenía eco real. Ernesto asegura que el sonido salía del techo, descendía por las paredes y parecía envolverlo. Salió corriendo y no volvió esa noche. Desde ese momento pidió su cambio de turno, ahora solo trabaja por las tardes. La gasolinera mantiene su actividad, pero nadie quiere tomar el turno de madrugada. Los que lo hacen por necesidad y no duran más de una semana. Algunos dicen que han visto a la misma mujer sin rostro, otros la han escuchado tararear cerca de los baños, pero nadie quiere hablar mucho de eso. En el contrato no está escrito, pero los que saben, los que viven ahí, repiten lo mismo. Si algo la llama, si ella nota que sabes de su existencia, entonces comienza a acercarse. Hay rumores de que en ese mismo terreno existió una pequeña capilla en los años 40. Dicen que una mujer fue enterrada viva por un grupo religioso fanático. Se hablaba de posesión, de visiones, de pecado. No hay registros claros, solo recortes antiguos sin autor y palabras de viejos que ya no viven. Pero en la zona muchos evitan pasar a pie. Otros cambian de carril si no es necesario detenerse, y aún así, la gasolinera sigue operando. El letrero luminoso siempre encendido, el mostrador limpio, las luces funcionando, hasta que llega la madrugada. Entonces, quienes la conocen, quienes han sentido su presencia aunque no quieran aceptarlo, saben una cosa: cuando las agujas marcan las 3 y la tienda queda en silencio, alguien más se para frente al cristal, mirando desde una cara que no existe. Esperando entrar, cuerpos en el canal. Era común que los policías municipales patrullaran la zona del canal a distintas horas del día, sobre todo durante las madrugadas, cuando la oscuridad parecía más espesa y el ambiente se volvía irrespirable por la humedad y los vapores pestilentes. Muchos de ellos, ya retirados, han hablado de cosas que no encajaban con lo que se suponía que debían enfrentar: narcomenudeo, indigentes, migrantes extraviados. Había algo más, algo que preferían no documentar en los partes oficiales. Uno de ellos, a quien llamaremos simplemente el comandante, recuerda una noche de patrullaje en el sector cercano al puente Lázaro Cárdenas. Eran pasadas las 3 de la madrugada cuando su compañero frenó bruscamente y le señaló hacia el canal. Entre la maleza que crecía a la orilla, una figura empapada caminaba lentamente sobre el concreto mojado. No parecía tener prisa ni buscar ayuda. Iba descalzo. Llevaba el torso desnudo y su piel era tan pálida que reflejaba el brillo débil de la luna. Ambos bajaron del vehículo y apuntaron con sus lámparas. La figura se detuvo, giró el rostro, o lo que parecía un rostro, y luego, sin correr, se dejó caer de espaldas, directo al agua, ni una salpicadura. Cuando se asomaron al borde, el agua estaba completamente quieta, sin ondas, sin burbujas, sin rastro alguno. No era la primera vez que algo así ocurría. Otros exagentes, entrevistados de forma anónima, coinciden en ciertos detalles. Una mujer de uniforme que aparece caminando dentro del canal, como si el agua no le llegara más allá de los tobillos. Ni un sonido, ni una ola, solo su caminar lento, con la mirada fija al frente. Un par de minutos después, simplemente se desvanece. No se hunde, se esfuma como si nunca hubiera estado ahí. Hubo incluso un caso registrado en los 90 donde 2 cadetes en prácticas aseguraron haber visto a 3 personas caminando en fila desde la zona más profunda del canal. Iban cubiertas de lodo y parecía que el agua les brotaba de la boca y los ojos. Uno de los cadetes colapsó en el sitio. El otro presentó ataques de ansiedad durante semanas. Aún se conservan notas de servicio sin firma que simplemente describen lo sucedido como alucinaciones inducidas por agotamiento extremo. Pero los testigos no eran siempre policías. Un operador del sistema de monitoreo urbano, que trabajaba revisando cámaras nocturnas en la zona del canal, afirmó haber visto en más de una ocasión sombras que se movían en sentido contrario al agua. Sombras que no proyectaban silueta humana del todo,
sino formas encorvadas, arrastrándose sobre los muros húmedos. Cuando intentaban hacer zoom con las cámaras, la imagen se distorsionaba con estática. Siempre, jamás pudieron grabar nada con nitidez. Los vecinos cercanos, sobre todo en colonias como El Soler o el Mariano Matamoros, comentan que durante ciertos días, generalmente cerca del Día de los Muertos o después de lluvias intensas, el canal emite un olor diferente. No a basura, no a lodo, a carne podrida. Dicen que si alguien pasa caminando cerca y mira por demasiado tiempo al agua, escucha voces que llaman por su nombre, que piden ayuda, que lloran. Una mujer, habitante de la zona por más de 20 años, asegura que su esposo desapareció luego de salir a correr una madrugada. Lo último que vio fue su silueta alejándose por la ciclovía paralela al canal. Horas después, encontraron sus tenis perfectamente colocados al borde del concreto. Ni rastros de pelea, ni evidencia de crimen. Simplemente dejó de estar. Durante una limpieza oficial del canal, un equipo de mantenimiento reportó haber encontrado una osamenta incompleta envuelta en una sábana vieja. Al principio pensaron que era resultado de alguna ejecución, pero la autopsia arrojó que los huesos pertenecían a distintas personas. Brazos, costillas y mandíbulas no correspondían a una sola víctima. Era como si alguien hubiera armado un cuerpo usando restos de varios. No hubo investigación formal. La carpeta se cerró sin responsables. Lo más inquietante, según cuentan los mismos trabajadores que han estado allí por décadas, es que el canal nunca se vacía del todo. Incluso en las épocas más secas, siempre queda un hilo de agua lodosa y oscura, como si algo se negara a dejarlo morir. Dicen que por las noches, cuando todo está en silencio, se escuchan chapoteos, pero no de peces, ni de animales, son pasos, como si alguien caminara de un lado al otro, esperando a que alguien más se acerque. Un caso poco conocido sucedió en 2008, cuando un estudiante de preparatoria desapareció luego de grabarse a sí mismo bajando al canal con su celular para hacer un reto paranormal. El video se subió a redes sociales. Lo último que se ve es al joven apuntando su cámara al agua, diciendo: «Aquí no hay nada, puro cuento». Luego se escucha un golpe seco, la imagen se tambalea y por un segundo aparece una figura detrás de él. Una sombra sin rostro, con brazos demasiado largos para ser humanos. El video fue eliminado a las pocas horas, pero aún circulan copias editadas en foros ocultos. Nunca se encontró el cuerpo. Algunos especialistas en lo oculto aseguran que el canal no solo es un paso de agua, es una cicatriz en la tierra, un espacio donde se acumulan energías de muerte, abandono y violencia. Muchos de los cadáveres arrojados ahí, víctimas del crimen organizado o indigentes sin nombreno, fueron reclamados ni identificados. Se dice que sus almas se quedaron atrapadas, sin rito, sin cruz, sin oración, y que ahora caminan no por venganza, sino por no saber que están muertos. Un policía retirado contó que una noche, cerca del entronque con la vía rápida, vio a una figura detenerse bajo la luz del faro. Era una mujer de cabello mojado, con los brazos cruzados sobre el pecho. Al frenar la patrulla, la figura se giró, y la luz reveló su rostro, o mejor dicho, su falta de él. No había ojos ni nariz, solo piel lisa, como si nunca hubiera tenido cara. Lo único que emitía era un chillido apenas audible, un sonido húmedo que parecía salir desde la garganta de alguien que no ha respirado en mucho tiempo. El oficial aceleró sin mirar atrás. Actualmente, el canal sigue activo. Los reportes de cuerpos siguen, algunos reales, otros supuestos. Pero los rumores no cesan. Algunos nuevos reclutas en las fuerzas municipales juran que ciertas noches reciben órdenes de evitar patrullar esa zona, que hay protocolos no oficiales para no caminar por la orilla después de cierta hora, que si ven algo no lo reporten. Tal vez es por miedo,
o tal vez es porque ya entendieron algo que los demás aún no saben. En el canal, no todo lo que se mueve está vivo, y no todo lo que se hunde se va para siempre. Grúa del diablo. Durante años, la estructura oxidada de una grúa industrial se alza en el fondo de un viejo depósito en desuso, al borde del Boulevard 2000, como si observara la niebla bajar por la colina. Muchos aseguran que es solo chatarra olvidada, pero otros, sobre todo quienes han trabajado en el lugar, aseguran que algo más habita ahí. Algo que cobra vida cuando el clima se vuelve espeso y el aire se siente más frío de lo normal. La historia comenzó hace más de 2 décadas, cuando el depósito aún operaba como centro de carga para maquinaria pesada. La grúa, de color amarillo deslavado por el sol, era la principal herramienta para mover contenedores oxidados y restos metálicos. Nadie sabe con certeza en qué momento comenzó el malestar, pero el primer incidente registrado es el de un operador joven, recién llegado desde Sinaloa, que fue hallado muerto en la cabina superior, con los ojos abiertos de par en par y las uñas incrustadas en el tablero, como si hubiera tratado de escapar de algo, sin poder salir. No hubo signos de golpes, no hubo marcas de violencia. El parte forense hablaba de un paro cardíaco, pero su rostro distorsionado por el terror no concordaba con una muerte tranquila. A partir de esa noche, los rumores crecieron. Trabajadores decían escuchar el motor encender solo, sin que nadie lo activara. Algunos aseguraban ver cómo el brazo hidráulico se elevaba por unos segundos y volvía a caer, como si una sombra estuviera ensayando una maniobra olvidada. El depósito cerró de manera abrupta. No hubo liquidaciones ni explicaciones. Simplemente, una madrugada, el acceso fue bloqueado con cadenas y los trabajadores recibieron mensajes de texto informando que ya no debían presentarse. Desde entonces, la grúa quedó atrapada en ese rincón, como una bestia dormida que espera algo más que el paso del tiempo. Una noche particularmente húmeda, el velador de una bodega cercana relató en una entrevista radial que, durante su ronda habitual, escuchó un crujido metálico prolongado. Creyendo que alguien intentaba entrar al terreno del depósito para robar chatarra, se acercó con su lámpara. Lo que vio lo dejó inmóvil. La grúa, oxidada, con vidrios rotos y llantas podridas, giraba lentamente sobre su eje, como si alguien estuviera en la cabina. No había luces, no había ningún sonido de motor, pero se movía, sin causa, sin lógica, y en medio de esa niebla espesa, juró haber visto una figura borrosa sentada en el asiento, mirando hacia el exterior. El testimonio fue desacreditado por autoridades locales. Dijeron que el velador tenía antecedentes de consumo de sustancias. Sin embargo, otros residentes de la zona comenzaron a reportar lo mismo, movimientos inexplicables cada vez que la niebla caía. Una mujer que cruzaba en bicicleta una madrugada juró que escuchó un chirrido detrás de ella, y al girar la vista, vio la grúa a medio camino de una posición diferente. Lo extraño era que no tenía energía. El depósito no había tenido corriente eléctrica desde el apagón de hace años. Un grupo de exploradores urbanos decidió entrar al lugar. Subieron videos a redes sociales. En uno de ellos se ve claramente cómo uno de los jóvenes toca la estructura de la grúa y al instante se apaga su lámpara. El sonido de un motor encendiéndose se escucha por segundos y todos salen corriendo. Días después, el joven que lideró la exploración fue hospitalizado por convulsiones sin explicación médica clara. Declaró que soñaba todas las noches con estar atrapado dentro de una cabina, mirando hacia abajo, y que algo lo obligaba a mover palancas aunque supiera que al final alguien moriría. Otro velador, de origen oaxaqueño, narró que durante la Semana Santa, mientras hacía su ronda a pie por la zona industrial, notó que la niebla había bajado más de lo normal. El silencio era total.
Solo se oía el crujido leve del viento pasando por las hojas oxidadas de las láminas viejas. Fue entonces cuando escuchó un golpe seco, como si algo cayera al suelo. Al girar hacia el depósito, juró ver un contenedor suspendido en el aire, sostenido por la pinza de la grúa. El contenedor descendió de golpe, y luego, nada. Cuando regresó con la policía en la mañana, no había ningún contenedor en el sitio y la grúa seguía en la misma posición que siempre. Uno de los relatos más perturbadores vino de un joven indigente que dormía entre la maleza cercana al depósito. Nadie le creía hasta que lo encontraron en la estación de policía, gritando que la cosa de metal había intentado jalarlo. Dijo que una mano negra y metálica salió desde la estructura y lo tomó del brazo. Mostró marcas en su piel como quemaduras por fricción. No había forma humana de que una estructura inmóvil pudiera provocarlas. Nadie quiso investigar más. En entrevistas a exoperadores que trabajaron ahí, uno de ellos, con voz temblorosa, confesó que siempre sintió que la grúa tenía algo, que a veces, cuando subía a operar, escuchaba respiraciones que no eran suyas, que los espejos se empañaban de golpe, que una vez vio reflejado en ellos un rostro que no era el suyo. Desde entonces evitaba la máquina, pero no podía renunciar porque tenía familia que mantener. Se arrepintió, dijo, de no haberlo hecho. La historia cobró otro giro años después, cuando un grupo de bomberos fue llamado por un incendio menor en una construcción cercana. Uno de los bomberos, al revisar el perímetro, fue hacia el viejo depósito por precaución. La niebla esa noche era tan densa que apenas se distinguían las siluetas. El bombero, según sus compañeros, comenzó a gritar por el radio que algo se estaba moviendo. Perdieron contacto por 5 minutos. Cuando lo hallaron, estaba dentro de la cabina de la grúa, con los ojos perdidos, empapado en sudor y sin recordar cómo había llegado ahí. Un sacerdote local, contactado por curiosos, se atrevió a visitar el sitio en compañía de periodistas independientes. Estuvo menos de 5 minutos en el terreno. Al salir, se negó a hablar. Solo dijo una frase: «Eso no es obra del hombre». Días después abandonó la ciudad. Nadie sabe a dónde fue. En años recientes, el ayuntamiento ha intentado vender los restos del depósito para reciclaje, pero cada empresa interesada termina rechazando la oferta. Dicen que sus empleados sienten algo raro cuando lo visitan. Algunos mencionan náuseas, migrañas repentinas y la sensación de estar siendo observados desde lo alto. Lo único constante es que cada vez que hay niebla en esa zona, se reportan sonidos metálicos, ecos de motores antiguos y una silueta que se mueve entre los contenedores como si la grúa tuviera voluntad propia. Nadie se atreve a entrar cuando el clima cambia, y los pocos que lo han hecho no vuelven a hablar del tema. Así permanece la grúa del diablo, silenciosa, oxidada, y esperando. Quizá que alguien más se atreva a despertar lo que en su interior ya no es solo acero y cables, sino algo más. Algo que aún no ha terminado su trabajo. Culto del cerro. Las abejas. A simple vista, el cerro Las Abejas es solo una elevación árida que domina parte del horizonte al este de Tijuana. Su suelo está resquebrajado, seco, lleno de arbustos bajos, piedras y caminos improvisados por senderistas que suben por ejercicio o aventura. Pero desde hace algunos años, hay quienes ya no regresan, y los que vuelven no hablan mucho, al menos no de lo que vieron allá arriba. El primer reporte que despertó sospechas fue el de una pareja joven que solía hacer caminatas nocturnas. Dijeron haber encontrado un círculo de piedras negras perfectamente alineadas, como si hubiesen sido dispuestas con precisión matemática. Dentro del círculo, huesos, algunos claramente de animales pequeños, otros difíciles de identificar. No hubo fotos.
Dijeron que no cargaban celular esa noche, solo una linterna y una botella de agua. Lo curioso es que aseguraron haber escuchado un zumbido bajo, constante, que los seguía a lo largo del descenso. No eran abejas, dijeron. Era un zumbido, profundo, metálico, casi humano. Con el tiempo, más grupos comenzaron a compartir historias similares. En una ocasión, un hombre subió solo en la madrugada como lo hacía siempre, pero bajó alterado, diciendo que alguien lo estaba esperando en la cima. Sus palabras fueron confusas. Hablaba de figuras encapuchadas, de cánticos en un idioma que no pudo reconocer, y de una especie de altar hecho con ramas secas y lo que parecían cráneos de cabra. Cuando le pidieron volver para verificar, se negó. Jamás volvió a pisar ese cerro. La policía recibió algunos reportes, pero nunca encontraron nada concluyente. Cada vez que subían, el cerro estaba en silencio. Solo tierra, rocas y algún que otro coyote. Lo mismo ocurrió con los drones que algunos curiosos enviaron. Los videos eran erráticos, como si las baterías fallaran justo al llegar a ciertas zonas cerca de la cima. Uno de los videos se corta en seco, justo cuando se alcanza a ver un símbolo tallado en piedra, un ojo alargado, atravesado por una espina. Una tarde nublada, un grupo de 3 amigos subió a explorar por su cuenta. Querían grabar un video para su canal. Subieron riéndose, bromeando, armados con cámaras deportivas y micrófonos. Solo uno volvió. Las autoridades lo encontraron horas después en la falda del cerro, descalzo, lleno de arañazos, con los ojos enrojecidos por el llanto. No hablaba. En su mochila estaba la cámara, pero los archivos estaban corruptos. Solo un video corto se pudo recuperar. 6 segundos. En el fragmento se ve a uno de ellos volteando bruscamente y diciendo, ¿viste eso? Luego, un sonido fuerte. Un chillido, pero no animal. Algo como metal siendo arrastrado por piedra. El video se corta de golpe. El sobreviviente fue internado en una clínica de salud mental y, hasta donde se sabe, aún no ha pronunciado palabra alguna sobre lo que ocurrió allá arriba. Los rumores comenzaron a crecer. Se hablaba de un culto, de rituales antiguos. Algunos lo asociaban a prácticas prehispánicas deformadas por algún grupo clandestino. Otros aseguraban que no era humano lo que vivía ahí. Se decía que ciertas noches, cuando la luna no salía, podía verse una luz azul tenue en la cima, una especie de fuego que no quemaba, solo brillaba, como si alguien o algo realizara una ceremonia silenciosa. Un exmilitar retirado que vivía en la zona decidió investigar por su cuenta. Subió con equipo de visión nocturna, un machete y un dron de largo alcance. Lo encontraron al amanecer, tendido boca abajo en el camino de regreso, con un colgante extraño amarrado al cuello, un ojo tallado en una piedra negra. Dijo que no recordaba haberlo visto antes. No tenía heridas, pero su cuerpo temblaba sin control. Aseguraba que escuchó pasos durante toda la noche, pero nunca logró ver a nadie. Decía que los pasos no eran de personas, eran demasiado ligeros, como si algo flotara y solo simulase caminar. A pesar de todos estos hechos, el cerro nunca ha sido cerrado al público. Las autoridades dicen que no hay peligro y que lo reportado son leyendas urbanas o histeria colectiva. Pero los vecinos cercanos no lo ven así. Algunos han reportado que sus perros se niegan a salir por las noches. Otros han dicho que han escuchado voces provenientes de la dirección del cerro, incluso cuando no hay nadie caminando por ahí. En una ocasión, un hombre juró haber visto a una figura blanca cruzar corriendo el camino entre los matorrales. Cuando fue a buscarla, encontró un círculo de cenizas aún caliente. Con el tiempo, los senderistas dejaron de ir. Las rutas se llenaron de polvo y el eco de pasos se extinguió. Solo los más atrevidos o los más insensatos siguen explorando. Algunos dicen que el culto sigue activo, que lo que adoran no es un dios antiguo, sino una entidad que llegó después de algo que cayó del cielo en los 80s.
Un objeto que nadie encontró, pero que muchos aseguran haber visto impactar en ese mismo cerro. Lo cierto es que todo aquel que ha vuelto con pruebas o grabaciones termina perdiéndolas de formas inexplicables. Discos duros que se queman, teléfonos que se resetean solos, nubes que no sincronizan, como si algo protegiera lo que ocurre ahí arriba, como si una voluntad invisible borrara cualquier intento de mostrar la verdad. Hoy en día, Las Abejas es un cerro tranquilo, aparentemente, pero si uno se acerca lo suficiente, en noches sin luna, y escucha con atención, puede oír un zumbido, muy bajo, constante, como si algo durmiera debajo, esperando que alguien más lo despierte. Internado de la calle Segunda. Justo en la calle Segunda, entre edificios de aspecto envejecido y ventanas cubiertas de polvo, permanece una estructura que muchos prefieren ignorar. El internado, fundado a mediados del siglo pasado, fue cerrado sin explicación oficial tras un escándalo que, hasta hoy, solo se menciona en susurros. La fachada de concreto está desgastada, las puertas con cadenas oxidadas y los ventanales rotos permiten ver los pasillos vacíos, cubiertos de hojas secas, como si el viento aún los recorriera buscando a alguien. Los vecinos lo conocen como el Colegio de los Lamentos. Durante años se ha intentado vender o demoler el terreno, pero siempre ocurre algo: un accidente de maquinaria, una pérdida de papeles, o simplemente nadie aparece a la cita. El sitio parece resistirse a desaparecer. La leyenda empezó a tomar fuerza cuando varias personas comenzaron a reportar lo mismo: el sonido de un timbre escolar, siempre a la misma hora, siempre 3 veces. Un repartidor que suele estacionarse frente al edificio juró haber visto una sombra en el segundo piso, una figura con trenzas, vestida con uniforme antiguo, parada junto a la baranda. Alzó la vista para verla mejor, pero no había nadie. Esa misma noche, su vehículo se negó a arrancar y mientras revisaba el motor, volvió a escuchar el timbre. 3 veces, corto, agudo, como en los colegios antiguos. Una vecina que vive justo enfrente asegura que, a las 3 de la madrugada, alguien camina por el pasillo del segundo piso. Lo ha visto más de una vez desde su balcón. Lleva una linterna o algo así, pero no alumbra, solo se ve el resplandor moverse entre las ventanas. A la mañana siguiente, las huellas de pasos pequeños aparecen en el polvo acumulado. Los relatos más perturbadores provienen de adolescentes que se atreven a meterse por las rendijas de la reja oxidada. Uno de ellos, Daniel, grabó con su celular mientras cruzaba el patio trasero. Se oyen sus risas, su voz llamando a sus amigos, hasta que de pronto dice: ¿Quién es esa niña? El video muestra un pasillo vacío, pero todos aseguran que Daniel dejó de hablar después de eso. Se quedó quieto por un minuto, mirando hacia adelante, hasta que el video se corta. Cuando salió, no quería hablar. Solo dijo que una niña le pidió que guardara silencio, porque si despertaba a las otras, ya no saldría. Un guardia de seguridad contratado para vigilar durante una semana abandonó el trabajo al tercer día. Dijo que escuchó a alguien golpeando la puerta del aula principal desde dentro. Cuando entró, todo estaba en orden, excepto una libreta abierta sobre una banca. En ella, con tinta roja, alguien había escrito su nombre. Otro caso extraño ocurrió con una joven madre que caminaba con su hijo por la acera. El niño, de no más de 5 años, se quedó paralizado frente al portón del internado. Dijo que una niña lo estaba llamando desde dentro. Cuando su madre lo tomó de la mano para alejarlo, el pequeño rompió en llanto y gritaba: «Me dijo que yo también tengo que ir a clase». Nadie quiere hablar de lo que ocurrió realmente en ese internado, pero un archivo extraviado en el registro municipal fue recuperado hace unos años. En él se menciona que la institución fue cerrada tras una denuncia por maltrato. La investigación fue breve y cerrada sin mayores detalles. Algunas alumnas desaparecieron y sus padres firmaron acuerdos de silencio a cambio de compensaciones económicas.
Lo que no se explicó es por qué las desapariciones coincidían con los días en que el timbre sonaba 3 veces, como si fuera una llamada final. Algunos exalumnos se han reunido con investigadores de lo paranormal. Una mujer, que hoy vive en California, regresó solo para mirar el edificio. Afirmó que, cuando era niña, escuchaban ese timbre cada vez que alguna compañera se escapaba o cometía faltas graves. Pero ese timbre no sonaba desde el cuarto de vigilancia, venía de la capilla del 2º piso, una que, supuestamente, nadie usaba desde los 70s. Según ella, cada vez que el timbre sonaba 3 veces, una alumna desaparecía en la madrugada. Las maestras lo atribuían a fugas, pero entre las internas se decía que algo las llamaba, una especie de castigo divino. Una monja sin cara que caminaba por los dormitorios y se detenía frente a la cama de la elegida. Los relatos actuales coinciden en un detalle aterrador. Quienes escuchan el timbre 3 veces y no se alejan del edificio, sueñan con la capilla. Dicen que está iluminada por velas, con bancas rotas y al fondo, una figura femenina las espera junto al altar con los brazos abiertos. Nadie puede ver su rostro, solo su voz, susurrando un nombre diferente cada vez. Varios exploradores urbanos han intentado pasar la noche en el lugar. Las cámaras dejan de funcionar a medianoche, las baterías se descargan, las grabaciones se corrompen o se detienen. Uno de ellos logró subir un corto video en el que se escucha el timbre y una voz infantil que dice: «La clase va a comenzar». Las autoridades ya no responden a llamados relacionados con el internado. Los vecinos simplemente cierran sus ventanas antes de la medianoche. Y si el timbre suena 3 veces, nadie lo menciona al día siguiente. Porque, según dicen, si respondes al sonido, es porque ya estás en lista. Taxi con cristales empañados. Eran cerca de las 2 de la mañana. Las calles de Tijuana estaban vacías, bañadas por una niebla espesa que parecía salir de entre los baches del pavimento. A esa hora, quienes aún caminaban lo hacían por necesidad, no por elección. Entre ellos estaba Luis, nombre cambiado por petición, un joven que había salido tarde del trabajo en una taquería del centro. No tenía automóvil y el transporte público ya no circulaba a esa hora. Caminó hasta la avenida principal, donde algunos taxis solían estacionarse incluso de madrugada. Vio uno detenido a lo lejos, justo bajo un poste parpadeante. Le llamó la atención que el vehículo tenía todos los vidrios empañados, como si llevara horas apagado. No se escuchaba el motor ni el ventilador. Sin embargo, las luces estaban encendidas. Luis se acercó, dudando. No vio al conductor desde afuera, pero la puerta trasera se abrió con un simple tirón. Subió sin hacer preguntas. El interior estaba frío, helado como si el aire acondicionado estuviera al máximo, pero no había sonido de ventilación. Olía a humedad y los cristales seguían empañados por dentro. «Para el Florido», dijo, esperando una respuesta. No hubo palabra alguna. El taxi arrancó. Durante los primeros minutos del trayecto, pensó que el chofer simplemente era callado. Pero algo no cuadraba. El retrovisor interior estaba ladeado hacia él, como si lo observara. Fue entonces cuando se atrevió a mirar directamente hacia él. Y lo vio. El conductor estaba ahí, con las 2 manos en el volante, pero su cabeza parecía levemente ladeada, como si escuchara algo dentro del vehículo. Su rostro era pálido, inexpresivo. Lo que realmente le heló la sangre fue el detalle de sus ojos. No estaban cerrados ni abiertos, simplemente no estaban. Los párpados estaban cosidos, y sobre ellos una cicatriz que cruzaba de lado a lado. Luis se encogió en su asiento, sin atreverse a gritar. Se aferró a la puerta con la mano sudorosa, mientras el vehículo aceleraba por avenidas desiertas. Intentó disimular su miedo, pero cada vez que miraba al frente,
El conductor ladeaba la cabeza más hacia él. Nunca hablaba, nunca reaccionaba. Los cristales seguían empañados. Luis deslizó un dedo sobre la ventana, buscando ver por dónde iban. Lo que vio afuera lo dejó aún más paralizado. El paisaje no se movía. Las calles estaban estáticas, como si el taxi no avanzara. Pero sentía el motor, el movimiento, las curvas. Todo era contradictorio. Era como viajar dentro de una fotografía. ¿Dónde estamos?, Zrenia preguntó por instinto. No obtuvo respuesta. Fue en ese momento cuando se dio cuenta de otro detalle imposible. No había retrovisores exteriores, tampoco había manijas por dentro. Y lo más extraño, no había taxímetro. En lugar de eso, sobre el tablero había una vela encendida, cuya flama no se movía pese a los saltos del vehículo. Luis sintió un sudor helado bajar por su espalda. Trató de abrir la puerta. No cedía. Golpeó el cristal. Gritó. Nadie en la calle lo escuchaba. Nadie respondía. Empezó a golpear el asiento del conductor, desesperado. El hombre al volante giró el rostro lentamente. No fue un movimiento natural. El cuello se torció en un ángulo imposible con un sonido seco. Ahora lo miraba directo, aunque no tenía ojos. De su boca empezaba a salir un leve hilo negro, como si babeara petróleo. El volante se giraba solo. El taxi ya no obedecía la lógica del camino. Se desplazaba sin frenar, sin detenerse en semáforos, sin sentido. Luis se tapó el rostro. Empezó a rezar, algo que no hacía desde niño. Cuando se atrevió a mirar de nuevo, el taxi se detuvo. El silencio fue absoluto. El motor se apagó solo. La vela seguía encendida. La puerta trasera se abrió sola. Afuera solo había oscuridad. No reconocía la zona. Parecía un terreno baldío con estructuras destruidas y una brisa seca que levantaba tierra. El conductor bajó del vehículo. Su cuerpo parecía más alto de lo normal. Caminaba como si sus huesos crujieran a cada paso. No dijo palabra, pero levantó un brazo largo y huesudo, señalando hacia las sombras. Luis se quedó en el asiento, paralizado, hasta que escuchó el sonido más perturbador de todos, unos golpeteos en la cajuela, como si algo dentro quisiera salir. La vela titiló por primera vez. Luis, por puro impulso, se lanzó hacia adelante y tomó el volante. Al hacerlo, el asiento del conductor aún estaba caliente, como si alguien lo hubiese dejado hace segundos, no minutos. No había llave, no había freno de mano, pero el auto encendió al instante, con un zumbido grave, gutural. Puso el pie en el acelerador y arrancó. Manejaba a ciegas. Las calles seguían sin moverse allá afuera, como si no avanzara. El paisaje no cambiaba. La desesperación lo llevó a girar bruscamente. En ese instante, los cristales se despejaron de golpe. Estaba en la avenida donde lo había tomado. Frenó bruscamente. Bajó del vehículo sin mirar atrás y corrió como nunca en su vida. No supo si alguien más lo vio. Al llegar a su casa, vomitó del susto. Se encerró 3 días sin salir. Cuando volvió a trabajar intentó contarlo. Algunos se burlaron. Otros guardaron silencio. Fue hasta que un cliente habitual, un hombre mayor, le dijo algo que no pudo olvidar. ¿Era un Tsuru blanco con placas borrosas? Ese taxi aparece desde hace años en la madrugada. Todos los que suben cuentan lo mismo, si es que lo cuentan. Luis dejó de trabajar de noche. Un mes después, un joven repartidor desapareció tras decir que había tomado un taxi por la zona centro. Las cámaras lo captaron subiendo a un vehículo que nunca fue identificado. Los cristales estaban empañados. Nunca se vio al conductor. Hasta la fecha, hay quienes aseguran que, en ciertas madrugadas, un taxi sin chofer visible se detiene cerca del Hospital General o la zona norte. Algunos suben, pocos vuelven. Y quienes regresan ya no son los mismos. ¿Te subirías? Tú,
Un mes después, un joven repartidor desapareció tras decir que había tomado un taxi por la zona centro. Las cámaras lo captaron subiendo a un vehículo que nunca fue identificado. Los cristales estaban empañados. Nunca se vio al conductor. Hasta la fecha, hay quienes aseguran que, en ciertas madrugadas, un taxi sin chofer visible se detiene cerca del Hospital General o la zona norte. Algunos suben, pocos vuelven. Y quienes regresan ya no son los mismos. ¿Te subirías? Tú.